En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con Pío Moa. Muy buenas tardes. Cita con don Pío Moa. Muy buenas tardes, don Pío. Buenas tardes. Bueno, lo primero, no hemos venido a hablar de elecciones, vamos a hablar de historia mejor. Sí, bueno, las elecciones, he hecho un comentario en la Gaceta. Creo que abren una crisis política muy, muy fuerte y muy imprevisible. Pero vamos, no vamos a hablar ahora de eso. Quien quiera puede verlo allí. Por eso se lo preguntaba. El artículo está colgado en lagaceta.es. En mi blog de la Gaceta. Y también en el otro blog, www.piomoa.es. Bueno, pues muy bien. Yo quería empezar con esto porque lo he leído y es muy recomendable su lectura. Bueno, vamos a hacer hoy una puntualización. Sí, que llevamos varios programas sin hacerlas y es conveniente. Vamos a hablar de Santos Juliá. Santos Juliá es un historiador socialista, pues hace algún tiempo reconocía algo sabido desde hace mucho, que en la República, como él llama al Frente Popular, y como lo llaman otros muchos, los republicanos eran pocos e impotentes frente a los partidos revolucionarios. Y él culpa a los partidos revolucionarios de los incontables crímenes perpetrados por la izquierda durante la guerra. Pero inmediatamente nos suelta la falacia de que los crímenes de la izquierda fueron la consecuencia inmediata de la rebelión militar. Dice, qué mala memoria, ¿no? Y los incontables asesinatos y agresiones de las izquierdas contra las derechas desde el comienzo mismo de la República. Hombre, y el terrorismo desatado por el PSOE en 1934 antes de emprender la guerra civil. Y la oleada de asesinatos que siguió a las elecciones del Frente Popular apoyados por la policía. Asesinatos. O sea, la policía buscaba a los compañeros de las víctimas, no a los asesinos, ¿no? Entre ellos, siempre que fueran de izquierda, claro. Hay que recordar el asesinato, entre otros, de Calvo Sotelo, hecho por la propia policía, ¿no? Eso fue la culminación, ¿no? Dice, en fin, mal que le pese a Juliá, quienes empezaron los crímenes y trataron de organizar una guerra civil, con estas palabras, fueron las izquierdas. Lo he documentado exhaustivamente en los orígenes de la guerra civil. Y unas izquierdas lo hicieron por acción y otras por alianza con ellas, porque claro, aunque él culpe a las izquierdas revolucionarias, la verdad es que las izquierdas, vamos a llamarle burguesas, colaboraron con ellos y se aliaron con ellos. O sea que está todo muy claro. O sea que como alguien que quiere pasar por historiador puede olvidar estos hechos cruciales, como si los crímenes empezaran solo al reiniciarse la guerra de 1936, ¿no? Y Juliá además comete otra falsificación porque restringe las matanzas y crímenes izquierdistas a los primeros meses de la guerra, cuando la verdad es que prosiguieron hasta el final mismo. Cuando los izquierdistas escapaban hacia los Pirineos, pues fusilaban de paso a los prisioneros o se mataban entre ellos, como en Madrid, ¿no? Eso en Barcelona, en Madrid, sí, eso está clarísimo. Exactamente, ¿no? Y tampoco parece Juliá muy enterado cuando distingue en los nacionales una especial besania, dice, implacable y metódica política de limpieza, aparte de los 50.000 fusilados tras inicuos consejos de guerra una vez la guerra terminó. Dice, a ver si algún día nos especifica de dónde saca esa cifra, al margen de las investigaciones subvencionadas por el poder. Claro. Y nos aclara también si entre esos españoles fusilados, le llama españoles fusilados, inicuamente, no habría alguno que otro culpable de delitos espantosos. La mayoría eran chequistas y asesinos, y esa es la razón por la que fueron fusilados, aunque cayeron algunos inocentes. Pero estos señores se identifican con los chequistas. La prueba es que les llaman víctimas a todos y los igualan a los inocentes, ¿no? Y dice Juliá, la historia se ha contado ya 1000 veces. Dice, podría decir, se ha falseado 1000 veces. Sería más correcto. Claro, más correcto. Luego emplea un sentimentalismo barato y califica de horrible el pasado español. Pues no. En la guerra hubo hechos horribles, claro, como ocurre en las guerras, pero también hechos heroicos, aparte de que la guerra fue solo un episodio extremo de nuestro pasado que duró menos de 3 años. Y lo nuestro, como dice él, fue mucho menos horrible que lo ocurrido en casi toda Europa muy poco después de nuestra guerra civil.
Ahora bien, dado que tales cosas suceden cuando la legalidad se hunde y cada bando lucha por su existencia, Juliá debería enterarse de cómo se destruyó la legalidad republicana, y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Pero fíjese, me preocupa una cosa, lo llamativo de todo esto es que solo usted hace estas puntualizaciones, por ejemplo, a Santos Juliá. Sí. Porque no oigo un clamor popular, quiero decir, a nivel intelectual, en contra de estas falsedades del señor Juliá, ¿no? Y eso es lo preocupante. Desgraciadamente, el nivel de honestidad intelectual entre los intelectuales españoles es muy bajo. Muy bajo. Es muy bajo. Muy bajo. Entonces, pues estas cosas circulan, se amplían, se repiten, van a más, y esto en la universidad, en los medios, etcétera. El nivel también de los periodistas es muy bajo. Muy bajo. El nivel muy bajo. No. Entonces, esta es la realidad, pero es de esperar que vaya cambiando poco a poco, ¿no? Ahora acabo de escribir Los mitos del franquismo, a ver si son capaces de rebatirlo, o por lo menos de emprender un debate. Me da la sensación de que ninguno de estos pseudohistoriadores, por llamarlo de alguna manera, desean debatir con usted. Desean debatir con usted ni contrastar sus datos ni sus libros. O sea, es más fácil difamarle. Hasta ahora no lo han hecho. Esa es la verdad. Ni con Los mitos de la guerra civil, ni con ningún otro libro mío, no lo han hecho. Han pasado de los insultos e invectivas al silencio. Y, por supuesto, la imposición de censura allí donde ellos dominan. Allí yo no existo. Pero bueno, antes de seguir con esto, yo quería hablar de nuestro programa, de cómo ayudar a nuestro programa. Cómo ayudar a nuestro programa. Hemos tenido, en el último mes, hemos tenido 2 aportaciones extraordinariamente generosas, una de 2.000 euros y otra de 1.000 euros. Esto nos permite mantener el programa hasta mediados de julio. Sí. Mediados de julio. Si no fuera por estas aportaciones, el programa estaría realmente sin medios materiales, pues a continuar, ¿no? Pues a mediados de junio. O sea, nos quedarían 2 semanas o 3, ¿no? Sí. Y esto se debe a que, como ya he dicho en otras ocasiones, bastaría con que 1.000 oyentes se sintieran lo bastante comprometidos para aportar 20 euros o 30, entre 20 y 30 euros, y el programa estaría salvado para todo el año. Pero la verdad es que cada vez hay menos personas que aporten, y muchas de las que han aportado pues lo repiten. O sea, sí, que suelen ser recurrentes. Claro, o sea que de 1.000 personas, y estoy seguro de que tenemos bastante más de 1.000 oyentes. Solo en YouTube hay 35.000 descargas ya. Pues eso ya indica algo, ¿no? Pues ya digo, con solo 1.000 que aportaran 20 o 30 euros, que es una cantidad que está al alcance de cualquiera, además, aportarlos de una sola vez, no es cada mes ni nada, aportarlos de una sola vez, ¿no? Con eso el programa estaría perfectamente salvado para el resto del año. Pues desde aquí hace un llamamiento para que todo aquel que pueda buenamente que colabore, porque la labor que está usted haciendo desde estos micrófonos es innegable. Es que lo que decíamos antes de Santos Juliá y demás, esto repiten, y como nadie les alza la voz, pues eso cala. Además, la izquierda siempre ha tenido una sensibilidad mucho mayor para las cuestiones culturales y para la importancia de la historia. Ha sido destructiva en la cultura, pero al mismo tiempo en su cultura y en su versión de la historia siempre ha tenido un apoyo y le ha dado una importancia enorme. En cambio, la derecha parece insensible a estas cosas. Y además, gran parte de la derecha. Don Pío, hay que recordar que después de los resultados que se han dado la semana pasada en Madrid, programas como este van a ser más necesarios que nunca. Evidentemente. Porque vamos a empezar a oír muchas barbaridades sobre evidentemente. Entonces, eso sí, no tratan de censurarlo o eliminarlo de una manera u otra. Entonces, muy importante que a partir de ahora todo el mundo que pueda apoyar, que entre en www.citaconlahistoria.es, ahí está el número de cuenta, y que sepan que nosotros con ese dinero lo que hacemos es promocionar el programa, pagar estos micrófonos, porque aquí somos productores del programa. Exactamente. Es un trabajo, y es un trabajo bastante duro. Y que producimos el programa, es decir, que estamos buscando sponsors, anunciantes, pues para sacar el programa adelante. Bien, pues una vez dicho esto, vamos con el tema, vamos a la materia, ¿no? ¿Cómo y por qué cae la República? O cayó la República. Exactamente. Hay una cuestión básica, esencial, y es que se suele llamar republicano a uno de los bandos de la guerra civil. Esto es completamente falso. Es decir, porque es falso, por supuesto, eran republicanos en un sentido, no eran monárquicos, pero el otro bando no era monárquico, no era un conflicto entre republicanos y monárquicos. Pero por otra parte, se da la impresión de que hay una continuidad entre la Segunda República
y la que podríamos llamar república que hace la guerra, que en realidad no llega a consolidarse como régimen, pero era un régimen completamente distinto. Era el régimen del Frente Popular. El Frente Popular, algunos lo han llamado Tercera República, por ejemplo, Stanley Payne, pero yo creo que como no llegó a cuajar, es más adecuado hablar de Frente Popular. Del Frente Popular. Un régimen de Frente Popular. Que en su desarrollo pues iba a constituir una, como lo decía la propia Pasionaria y lo han dicho los mismos José Díaz, los dirigentes comunistas, iba a constituir una república popular al estilo de las repúblicas soviéticas. Esto era la vía que llevaban. Entonces, en los mitos del franquismo... Recuerda que los mitos del franquismo está ahora mismo en todas las librerías. Exactamente. Y si no, que pregunten por él, porque es el último libro de Don Pío Moa. Sí. Los mitos el primer capítulo lo dedico precisamente a esta cuestión, con el título de El día que se hundió la República. Según las versiones corrientes, la República se habría hundido el 1 de abril de 1939, cuando Franco hizo emitir por radio su célebre parte. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Este sería el final de la República. Pero, aunque se llame republicanos a los vencidos, y esa es la razón por la que muchos historiadores y comentaristas han fechado en ese día el final de la República, o sea, casi 8 años después de que se instaurase, el 14 de abril de 1931, como es sabido, ¿no? Sin embargo, era la República de la Guerra Civil, o sea, el Frente Popular, la misma que la de 1931. Fíjese que Franco no habla de ejército republicano, sino rojo. Y ello, claro, obliga a aclarar las cosas, ¿no? Llamar republicano de los bandos suena extraño, porque, por una parte, como dije, la alternativa no era monárquica. Y cuando, hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, el heredero de la corona, don Juan, pretendió desplazar a Franco, este le recordó que la guerra no se había librado por la monarquía, sino por una concepción general de España, que era la unidad de España y la cultura católica, ¿no? Eso es. El derecho de don Juan a reinar tampoco partía de la continuidad dinástica, porque su padre, Alfonso XIII, y sus cortesanos habían cedido el poder a la República en circunstancias muy poco respetables, ¿no? En realidad, la aspiración de don Juan no tenía más base que las presiones y las amenazas de los vencedores de Alemania, en particular Inglaterra, que deseaba instaurar o restaurar una monarquía, cosa que a la inmensa mayoría de los españoles en aquel momento no les importaba. No le importaba lo más mínimo. No era esa la cuestión. En cuanto a la República, lo que caracteriza a un régimen es su legalidad. Y la legalidad de la República, pues, bueno, primero hay que señalar que existen repúblicas de muchos tipos: repúblicas democráticas, repúblicas tiránicas, repúblicas totalitarias, y una mezcla de todo ello, ¿no? O sea, cuando se habla de república parece que es la democracia automáticamente, y no. La mayor parte de los regímenes del mundo son repúblicas y la mayor parte de ellos no son democracias, ¿no? La República Española, la segunda, fue demoliberal, en parte porque su constitución, que fue una constitución impuesta por la izquierda, sin consenso y sin referéndum popular que la refrendara, la de 1931. La de 1931, sí. Efectivamente. Pero proclamaba elecciones libres y libertades políticas. No funcionó bien, y la previa ley de defensa de la República pues cercenó muchas libertades y permitió al gobierno obrar con despotismo. Pero, y además, la censura de la prensa fue casi continua y la suspensión de periódicos, ¿no? Fueron casi continuas durante todo el régimen. Pero fue incluso peor. Es decir, lo peor de todo fue que la victoria electoral de la derecha en las elecciones de noviembre de 1933 fue rechazada por las izquierdas. Es decir, que estas izquierdas terminaron sublevándose contra su propia legalidad. La legalidad que ellas habían impuesto en el 31. Claro, cuando pierden las elecciones... Pierden las elecciones y que ya no vale. Eso ya no vale. Eso no vale, sí. O sea, la democracia consistía en que mandaran ellos. Si no, no había democracia. Pero aún con sus defectos y con sus epilepsias, cabe hablar de una república relativamente democrática. Por lo menos en las formas exteriores y tal. Ahora bien, el régimen de 1931, o sea, la Segunda República, tenía muy poco que ver con el régimen vencido 8 años después.
el régimen del Frente Popular. En este régimen, el Frente Popular no regía en absoluto la Constitución republicana. Sus fuerzas determinantes eran unas izquierdas revolucionarias y entre ellas mismas menudearon sangrientas persecuciones sin apoyo en ninguna legalidad, mientras que la población de derecha estaba radicalmente excluida y perseguida. O sea, era una república nueva, un régimen nuevo, indudablemente, ¿no? Basta leer los diarios de guerra de Azaña, que era el líder más representativo de la izquierda republicana, para entender hasta qué punto la guerra había originado un régimen distinto al de 1931. Ya he dicho que algunos le llaman Tercera República, pero yo creo que no es... ¿Y cuándo se rompe, lo vemos ahora, ¿no? ¿Cuándo se rompe esa pseudo-república democrática? Ahora lo vemos. Vale. Entonces, es evidente que el 1 de abril del 39 cayó un régimen distinto de la Segunda República. Y por ello, la mayoría de los autores fecha la defunción de la República el 18 de julio del 36, cuando se alzaron parte de los militares y parte del pueblo, ¿no? Los llamados nacionales. Sí, por ejemplo, así lo explica Juan Benet, que no era historiador, pero era muy apreciado por la izquierda, porque era siempre muy de izquierda. Decía que Solzhenitsyn tenía que haber sido recluido en el Gulag y no haberle dejado salir de él, ¿no? Es muy democrático eso. Muy democrático. Pues Juan Benet, y en él se apoya, por ejemplo, Pedro J. Ramírez, y otros muchos, ¿no? Señala: la República y el Estado democrático quedaron pulverizados el 18 de julio por la acción conjunta y simultánea de dos revoluciones extremistas. Se refiere a la conjunción del golpe militar y la revolución izquierdista. Benet, pues, en fin, insisto, tiene un prestigio que además es citado como cosa seria en estos aspectos, que no es serio. Que no le corresponde. En fin, pero algo desentona en esta explicación. Parece que es justa, porque hubo un golpe doble y entonces acabaría la República, ¿no? La revolución izquierdista se debió a las armas entregadas a los sindicatos, y los repartidores fueron precisamente los dueños del poder que Benet cree republicano-democrático. Prescindir de este dato impide entender la historia, simplemente. Fue Giral, amigo de Azaña y jefe del gobierno, quien ordenó armar a las masas. Claro, es que ese es un punto de inflexión importante, ¿eh? Claro, pero indica que no hubo un doble golpe contra la legalidad republicana, porque los republicanos de izquierda, que eran los que estaban en el gobierno, fueron los que organizaron la revolución al armar a las masas. O sea, que no eran tan demócratas. Así que fue el gobierno, que Benet cree republicano democrático, el impulsor decisivo de la revolución. Y esto fue fruto de una alianza previa entre republicanos de izquierda y revolucionarios. El Frente Popular. Por lo tanto, no cabe hablar de golpe revolucionario contra un gobierno democrático. De hecho, el reparto de armas solo culminaba una política que había quedado definida 5 meses antes, cuando el Frente Popular se había adjudicado la victoria en las elecciones de febrero. Ya hemos hablado de esto, y fueron unas elecciones fraudulentas, y creo que este otoño saldrá un libro que lo detalla bastante bien. Desde entonces gobernó la izquierda republicana con apoyo externo de sindicatos e izquierdas obreristas, destacadamente del PSOE y la UGT. Que eran mucho más potentes que los partidos del gobierno, claro. Y apenas pasado un mes de las elecciones, ya lo hemos leído en alguna otra ocasión, cómo habla Azaña de lo que estaba ocurriendo. Dice: hoy nos han quemado Yecla, 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de derecha y el registro de la propiedad. A media tarde incendios en Albacete, en Almansa. Ayer motín y asesinatos en Jumilla. El sábado Logroño, en Madrid en sábado Logroño. El viernes Madrid 3 iglesias. El jueves y el miércoles Vallecas. Han apaleado en la calle a un comandante vestido de uniforme que no hacía nada, etcétera. Dice: creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno, unas semanas antes, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos. Para que diga Santos Juliá que los crímenes empezaron con la misma guerra, ¿no? Y era solo el comienzo. Milicias socialistas y comunistas, sindicatos anarquistas, imponían su ley en la calle.
lo cual se traducía en asesinatos y disturbios, invasión de fincas, quema de iglesias y registros de la propiedad, asaltos a periódicos y sedes de la derecha, desfiles intimidatorios, humillaciones y ultrajes al clero. Esto en increscendo, ¿no?, durante esos meses. Lo han descrito muchos testigos imparciales como Salvador de Madariaga y está perfectamente documentado. Había un estado de alarma y una estricta censura de prensa que ocultaban las noticias, pero las mismas se difundían de un modo u otro, ¿no?, como siempre pasa. Y la derecha, que estaba desesperada, pedía al gobierno que frenase el desorden. Y, en fin, el 3 de abril Azaña pues parece que dijo que había que condenar el desorden y perseguirlo, pero a continuación dijo que había que tolerarlo. Que había que tolerarlo porque la gente estaba muy enfadada y había que darle cancha, ¿no? Es una cosa así. Pues si le parece, don Pío, nos vamos a quedar aquí en esta fecha, sí. Nos vamos un momentito a publicidad, un minuto, no se mueva nadie, vamos a continuar hablando de cómo y por qué cae la República, la Segunda República. Pues continuamos aquí, cita con la historia, cita con don Pío Moa. ¿Cómo y por qué cae la Segunda República, don Pío? Estamos hablando del clima que se creó después de las elecciones, ¿no? Y a mediados, para darnos una idea, a mediados de abril, o sea, 2 meses después de las elecciones, ya hemos citado a Azaña, ahora vamos a citar a Calvo Sotelo, que leyó en las Cortes una relación de violencias. 74 muertos y 345 heridos. 73 asaltos e incendios de centros políticos conservadores. Incendio de 142 iglesias y asaltos a muchas decenas de domicilios y locales públicos y privados. Esto era una estadística incompleta porque, como digo, como la prensa censuraba estas noticias, pues, pero era real, como Azaña ya lo ha demostrado, ¿no? Dice, y le respondieron con amenazas. Dice, muy poco cuando no os han arrastrado todavía. Exhortó a poner coto a un desorden que duraba demasiado y la diputada socialista Margarita Nelken le gritó, ¿y lo que durará? Denunció la quema de esculturas de Salcillo, de magníficos retablos de Juan de Juanes, lienzos de Tiziano, tallas policromadas, obras declaradas Monumento Nacional como la iglesia de Santa María de Elche. Y un diputado se cachondeaba. Para la falta que hacían... Este es el clima, el clima que había. El clima de legalidad, vamos a decir, que dicen muchos, pretenden que aquello era una república democrática, ¿no? Otro jefe de la derecha, Gil Robles, protestó por aquellas interrupciones, ¿no? Y el jefe del Partido Comunista, José Díaz, le amenazó de muerte. Dice, esta es una cámara de cuellos flojos y de puños fuertes que tiene que decir al pueblo la verdad tal como la siente. El señor Gil Robles decía de una manera patética que ante la situación que se puede crear en España, era preferible morir en la calle de no sé qué manera. Yo no sé cómo va a morir Gil Robles, un diputado, en la horca, pero sí puedo afirmar que si se cumple la justicia del pueblo, morirá con los zapatos puestos. O sea, en medio se armó una algarabía, claro, y gritó la pasionaria. Si os molesta, le quitaremos los zapatos y le pondremos las botas. El presidente de la Cámara, de las Cortes, que era Jiménez de Asúa, un socialista, se limitó a advertir que tales frases no constarían en el diario de sesiones. Pero el órgano del Partido Comunista, Mundo Obrero, las reprodujo. Orgullosos además, ¿no? Sí, con todo orgullo, dicen. Dice, los tumultos llegaron a tal extremo que el propio Indalecio Prieto, se estaba asustando un poco, y que era el jefe de un grupo terrorista llamado La Motorizada. ¿Motorizada? Que era un grupo de terrorista, ¿no? Bueno, pues la Motorizada son los que asesinaron a Calvo Sotelo, ¿no? Estaba parte de ellos, ¿no? el guardaespaldas directo de Prieto, precisamente, ¿no? Dice, pero el 1 de mayo gritó en un mitin, basta ya, basta. La convulsión de una revolución la puede soportar un país. Lo que no puede soportar es la sangría constante de desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata. Lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad económica, porque la economía se estaba arruinando, claro. Podrán decir espíritus simples que el desasosiego, la zozobra, la intranquilidad la padecen solo las clases dominantes. Esto, a mi juicio, constituye un error. Estas frases desnudan la realidad bajo la retórica de las provocaciones fascistas. Él sabía perfectamente que no era nada de eso, porque siempre estaban hablando de las provocaciones fascistas, ¿no? Las izquierdas habían comenzado los asesinatos y los desmanes, que casi todos tenían su sello. Solo la Falange replicó a la violencia con la violencia. Pero sus atentados eran pocos, porque se trataba de un partido pequeño y medio desvertebrado por la policía, estaba medio desarticulado, y entre tanto el desorden, las huelgas salvajes y las medidas arbitrarias devastaban el tejido económico y el desempleo crecía en vertical.
Pues bien, Prieto lo que temía era que aquellas violencias fortaleciesen una reacción de tipo fascista. Fortaleciendo. Claro, ¿no? Decía, bueno, claro, si seguimos aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? O hay que dar el golpe o hay que calmarse un poco, ¿no? Pero, por supuesto, nadie se calmó. El propio Prieto tuvo que escapar a tiros de un mitin en Écija. Entre ellos. Entre los propios socialistas, ¿no? Pero es curioso que era el propio Indalecio de Prieto que consideró los moderados. Sí, considerado los moderados. En fin, y el 19 de mayo, pues... en fin, la derecha volvió a pedir que se contuvieran aquellos desmanes, ¿no?, en las Cortes, ¿no? O sea, pedir en las Cortes que aquellos desmanes se contuvieran, ¿no? Y Casares Quiroga, que era el nuevo jefe de gobierno, porque Azaña había pasado a presidente de la República, o jefe de Estado, pues Casares animó al Frente Popular a un ataque a fondo allí donde el enemigo se presente. Iremos a aplastarlo. Y acusó a la derecha de fascismo. Gil Robles negó la acusación y denunció a esas fuerzas que claramente preparan la revolución y refrendó a Prieto culpando al gobierno de provocar con su postura un auge del fascismo. El líder monárquico Calvo Sotelo, de gran protagonismo en las Cortes en aquellos momentos, advirtió que un militar debía servir lealmente cuando se manda con legalidad y en servicio de la patria, y reaccionar furiosamente cuando se manda sin legalidad y en detrimento de la patria. Y por entonces ya el general Mola estaba conspirando, ¿no?, para acabar con aquel estado de cosas mediante un golpe militar rápido, ¿no? Un golpe de Estado, sí. El gobierno vigilaba la conspiración. Esta conspiración que avanzaba un poco a trancas y barrancas, en fin, creo que ya alguna vez tenía ya más hablado, conocimiento de lo que podían imaginar. Sí. O sea, el mismo 19 de mayo el comunista Antonio Mige decía: el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas, al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos que son los hombres del futuro Ejército Rojo. Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía, es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas que se preparan para terminar muy pronto con esa gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora. Desde luego. Este lenguaje guerra civilista era el que se vivía en la época. Sí. Era la República Democrática que dicen todos estos señores. Hay que preguntar si a lo mejor es que ellos conciben la democracia de esta manera. Que eso puede ser, porque Cayolá en las declaraciones dijo que en la Unión Soviética y Cuba habían hecho una gran labor social. Por supuesto. Y en ningún momento dijo que no fueran democráticas, ¿no? Sí, bueno, el PC y el PSOE instruían milicias y estaban constantes las provocaciones callejeras a militares, al grito de asesinos, de viva Rusia o bajo el ejército, eran constantes. ¿No? Por otra parte, digamos que el PSOE se estaba agrietando entre los más radicales de Laro Caballero y los que estaban un poco procurando un ten con ten, que eran los de Prieto, ¿no? Los de Besteiro, en cambio, que eran los verdaderamente moderados, que podían ser, digamos, demócratas, estos habían sido laminados. Habían sido, no pintaban ni contaban nada en el PSOE, ¿no? Esto es importante porque suele olvidarse. No todo el PSOE era así, pero la parte que no era así estaba completamente marginada. En fin, y con ser graves los desmanes, por otra parte, también entre los anarquistas y los socialistas se llevaban a tiros en las huelgas. Hubo algunos muertos en enfrentamientos entre ellos, ¿no? O sea, eso que podíamos recordar a Santos Juliá y a tantos, ¿no? Y con ser graves los desmanes callejeros, la actitud del gobierno era mucho peor, porque las izquierdas presionaban, es decir, era mucho peor porque lo estaba permitiendo y al permitirlo lo alentaba, ¿no? Un gobierno que no hace cumplir la ley no la cumple. Y está convirtiéndose en cómplice de todo el desmán, ¿no? Las izquierdas presionaban a los tribunales a fin de que, como decía Uribe, otro líder comunista, que entonces estaban cobrando mucha importancia a pesar de que empezaban como un grupo pequeño, tenían un enorme protagonismo en las Cortes y en general en el país, ¿no? Decía que los tribunales tienen que hacer justicia en beneficio del pueblo, que es el único que tiene derecho. Entendiendo por pueblo, claro, a sus correligionarios. Claro, el resto no son pueblos. El que no pensaba como ellos es un burgués, aunque fuera un obrero, un campesino. Pero fíjense, el 9 de junio se aprobó un tribunal especial para vigilar a los jueces. Un tribunal formado por presidentes de asociaciones sociales de la izquierda. O
sea, de sindicatos. Estos estaban para vigilar lo que hacían los jueces y las sentencias que hacían los jueces. Sí, sí. Otra ley encomendaba a la elección del Tribunal Supremo a una asamblea de 75 miembros con predominio izquierdista absoluto. En el ejército, la diplomacia y otros organismos estatales se hacían depuraciones para ir expulsando a los conservadores. El 16 de junio, un mes antes de la guerra, de que empezara la guerra, tuvo lugar, o sea, de que continuase, porque de hecho empezó en el 34, ¿no? Octubre del 34, porque las izquierdas querían la guerra. Sí, usted mantiene, además, de manera correcta, que la guerra empieza en el 34. Sí, vamos. Hay un breve paréntesis, pero el inicio... ¿no? Hay un paréntesis que es un paréntesis. Es un paréntesis. Y en cuanto tuvieron ocasión, destrozaron la legalidad republicana y comenzaron este tipo de actuaciones, ¿no? Y bueno, pues el 16 de junio las derechas presentaron una proposición de ley. Dice, las Cortes esperan del Gobierno la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España. Pero ni la mayoría de las Cortes ni el Gobierno pensaban de esa manera. Para nada. Gil Robles aportó nuevos datos sobre incendios y destrozos de iglesias, periódicos y centros derechistas, huelgas, bombas y atentados. El balance de sangre había subido a 269 muertos, probablemente eran más, y 1.287 heridos en 4 meses. Solo en las 2 jornadas anteriores habían ocurrido incidentes graves en 14 localidades, con 8 muertos y 12 heridos, varios cortijos calcinados, tiroteos contra supuestos fascistas y en un polvorín más 4 bombas en Madrid, vejaciones a religiosas de un hospicio, etc., ¿no? Calvo Sotelo incitó a la rebelión contra la anarquía si ésta se produjese. Los anarquistas competían con los socialistas en promover huelgas salvajes e incidentes, ¿no? Y Casares, el jefe del gobierno, en lugar de aceptar la realidad, se dedicó a amenazar a Calvo. Dijo, si algo pudiera ocurrir, su señoría sería el responsable de toda responsabilidad. Y dibujó un grato panorama de calma social y de afluencia turística. Según él no pasaba nada. La inquietud, que no tendría justificación por los escasos actos de violencia que se han producido, no existe. Dice, culpó a los patronos del desorden por no dar trabajo y practicar el pistolerismo. Estaba hundiéndolos con huelgas y dice, ateneos a las consecuencias, concluyó. Las consecuencias eran que los desmanes quedaban sin castigo y la policía perseguía el entorno de las víctimas de derechas, mientras la justicia se sometía a la tutela de los sindicatos. La pasionaria calificó de tempestades las agitaciones, contradiciendo a Casares. Eran más honrados, vamos a decir, ¿no? Como Carrillo cuando dijo que se sentía orgulloso de su trayectoria comunista en el homenaje que le hicieron. Bueno, 90 años. Claro, y ya sabemos lo que es la trayectoria comunista, ¿no? Pero bueno, por lo menos les honra que no reniegan de lo que hacen, ¿no? Sí, la pasionaria exigió el encarcelamiento de los patronos. De los patronos que no acataban los laudos, unos laudos completamente arbitrarios, ¿no? Y el encarcelamiento de los políticos derechistas, empezando por Gil Robles. Y Calvo contestó a Casares. Dice, yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice. Yo digo lo que Santo Domingo de Silos, creo que era de Guzmán, pero bueno, contestó a un rey castellano. Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis. Y es preferible morir con honra a vivir con vilipendio. Sugirió que Casares imitaba a Kerensky y a Karoli, que habían abierto la puerta al comunismo en Rusia y en Hungría. Al día siguiente, Mundo Obrero certificaba la amenaza de muerte. Dice, la destrucción de todo esto es tarea inmediata del Frente Popular, con el miserable Calvo Sotelo a la cabeza. Prieto quería... Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, vamos bien. Bueno, Prieto lo que quería era encarcelamientos preventivos para descabezar la conspiración militar, pero el gobierno creía que podía repetir lo de Sanjurjo en el 32, que lo estaba vigilando y cuando llegó el momento pues lo liquidó con toda facilidad, ¿no? Y por otra parte la conspiración no cuajaba y Franco vacilaba. El 23 de junio escribía a Casares advirtiéndole de la división en el ejército e instándole a cortar aquel estado de cosas. La carta reflejaba, por una parte, poca fe en las medidas de Mola y, por otra parte, interés por la unidad del ejército que el gobierno debía garantizar frente al proceso revolucionario, porque era la vía de contención más eficaz, ¿no? Casares, por supuesto, no hizo el menor caso. Nada. Y el 12 de julio,
o sea, pocos días antes del levantamiento, la situación culminó cuando unos guardias de asalto y milicianos socialistas que estaban mandados por un oficial de la Guardia Civil, o sea, estaban todos, asesinaron a Calvo Sotelo. Gil Robles se salvó porque no estaba en Madrid en ese momento, pero fueron también a por él. La izquierda justificó el crimen como represalia por el previo asesinato de un teniente instructor de milicias del PSOE, pero este no tenía relevancia política, ni comparable ni de lejos al de un jefe de la oposición. Y el pretexto exponía involuntariamente la situación de ilegalidad general, con policías y revolucionarios mezclados, obrando como terroristas. Porque el teniente Castillo, que era el que habían asesinado unos derechistas, era un instructor de las milicias del PSOE, instructor en actos de terrorismo, concretamente, ¿no? Porque era lo que no es equiparable el atentado contra el teniente Castillo contra el jefe de la oposición. Políticamente, ¿no? Era uno de los muchos que había entonces, ¿no? Y que eran muchos más los que sufrían las derechas, ¿no? Y bueno, Prieto seguramente estaba detrás del atentado, porque el jefe de la operación, perdón, el oficial de la Guardia Civil, su escolta personal, y el asesino, no, el de la Guardia Civil no, pero el asesino directo eran hombres suyos. Ahí me mencionó, el asesino directo, sí. Y este crimen fue lo que decidió a Franco y a otros a rebelarse, pasara lo que pasara. O sea, eso fue definitivo, ¿no? Sí. Sería un error creer que las izquierdas lamentaron aquel asesinato. El futuro ministro de Gobernación en el Frente Popular, que se llamaba Ángel Galarza, del PSOE, diría: el asesinato de Calvo Sotelo me produjo un sentimiento, el sentimiento de no haber participado en la ejecución. No haber participado en la ejecución, sí. Así de claro. Y Prieto, en El Liberal, que era el periódico, un título inadecuado, ¿no?, que él dirigía, o que era propiedad suya, perdón, dijo: será una batalla a muerte, porque cada uno de los dos bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel. Sería preferible un combate decisivo a esta continua sangría. Y el diario Claridad de Largo Caballero analizaba: la lógica histórica aconseja soluciones más drásticas. Si el estado de alarma no puede someter a la derecha, venga cuanto antes la dictadura del Frente Popular. No quiere la derecha la paz civil, de la paz civil que había, y después sea la guerra civil a fondo. En realidad, el muy amplio grueso de la violencia había tenido marca izquierdista y la derecha había pedido al gobierno que garantizase la paz civil cumpliendo la ley. Las izquierdas estaban seguras de ganar, pero como observa Stanley Payne, iban a tener pronto más guerra civil a fondo de la que ellos pensaban. Por tanto, tampoco el 18 de julio cayó la Segunda República, ya que su legalidad había sido arrasada en los meses anteriores desde la calle y desde el gobierno, que es lo más grave, desde el gobierno. Vamos a parar aquí, hacemos la última pausa y así nos quedamos en el 18 de julio, en esa fecha mítica. Sí. Volvemos enseguida. Pues continuamos, cita con la historia, cita con Don Pío Moa. Nos habíamos quedado en esa mítica fecha del 18 de julio. Sí, hemos visto que la República no cayó el 1 de abril de 1969 porque ya no existía como tal Segunda República. Habíamos visto que podía haber caído el 18 de julio, pero hemos visto también que no es así, porque cuando llega el 18 de julio la legalidad republicana no existe. Está siendo machacada y pisoteada tanto desde la calle como desde el gobierno, ¿no? Por consiguiente, vamos a ver cuál fue el día real, la fecha real en que la República se vino abajo y por qué. Pues, digamos que el 18 de julio no destruyó una democracia que ya no existía, sino que la previa destrucción de la democracia causó el 18 de julio. Es decir, al ser destruida la legalidad y lo que había de democrático en la República, pues claro, causó la rebelión y por consiguiente quienes destruyeron la democracia eran las izquierdas, y eso obligó a una respuesta, a una sublevación, ¿no? Que, por cierto, la sublevación contra un poder tiránico es legítima en principio. Es el fundamento de las democracias, ¿no? La democracia useña nació de una rebelión contra la tiranía inglesa. Es decir, podríamos legitimar el que una parte de la población no se... que no se quería... no quería ser ejecutada. Exactamente, no sé, sí. O quería tener un régimen tiránico. Ni privada de derechos, ni hundida, ni... En fin, esta gente iba a liquidar a todos los representantes de la derecha, ¿no? Así que vamos a ver
cuándo cayó realmente la República. Creo que para entenderlo debemos remontarlos a las elecciones del 16 de febrero de 1936. Fíjate, como he demostrado, creo haber demostrado documentalmente, la guerra empezó realmente en octubre del 34. Lo que pasa es que no pudo continuar porque los que se alzaron fueron vencidos. Por lo tanto, la guerra empezó entonces, se puede decir, pero el régimen republicano continuó. Se dio la casualidad, vamos a llamarla así, se dio el hecho, la paradoja, de que quienes asaltaron la legalidad republicana fueran los mismos que la habían hecho, que la habían impuesto, y quienes la defendieron habían sido las derechas a las que no les gustaba la república, aquella república no acababa de gustarles, pero defendieron su legalidad. Sí. Por lo consiguiente, vamos a remontarnos a las... Así es la derecha quien salva la república en el año 34. Por supuesto, ¿no? En fin, la cuestión de aquellas elecciones de febrero del 36, pues tiene la máxima importancia porque sus efectos políticos moldean en buena medida toda la visión historiográfica de la izquierda e incluso de la derecha, que ha aceptado ciertas cosas de manera inapropiada, ¿no? El argumento básico de las izquierdas, que es el cimiento de la ley de memoria histórica y es el cimiento de casi toda su propaganda, habla de unos comicios democráticos ganados por el Frente Popular, lo cual legitimaría a este y deslegitimaría a los rebeldes contra él. Eso no es cierto porque usted puede ganar unas elecciones democráticamente, pero si a continuación no se comporta democráticamente, como pues pierde la legitimidad. ¿No? Esto es lo que pasó en Alemania con los nazis, ¿no? Por otra parte, los comicios, las elecciones, aquellas, no fueron tan normales, ni mucho menos democráticas como se dice. A principios de 1936, el presidente entonces, que era Alcalá Zamora, de derechas, y su jefe de gobierno, que se llamaba Portela Valladares, pues que había sido nombrado por Alcalá Zamora sin respaldo parlamentario, en un régimen parlamentario, ¿no?, estaban acusados en la Diputación Permanente de las Cortes por haber prorrogado ilegalmente los presupuestos. Para eludir el peligro, disolvieron las Cortes y convocaron elecciones en un ambiente de odios furiosos. La lucha electoral se libró con varios muertos y una propaganda salvaje. Vamos a ver, para analizar las elecciones hay que empezar por ver la campaña electoral, ¿no? Y luego el conjunto del proceso electoral, ¿no? La izquierda, fijémonos en el tono de la propaganda de izquierda. Dice: acusamos de verdugos, saqueadores e incendiarios a Lerroux Gil Robles, a la cárcel. El pueblo unido arrollará a la pandilla del crimen. Por la España antifascista contra la España del hambre, el terror y la muerte. La CEDA y los monárquicos saben que el bloque popular es su muerte definitiva. Las derechas quieren una España hitleriana, ignorante y con hambre, sin libertad, sometida a la reacción y al fascismo. Votad contra los ladrones, votad contra los torturadores, y así sistemáticamente. Debe entenderse que todo esto tenía relación con otra cosa que ya hemos visto, que es la campaña de propaganda después de octubre del 34, acusando a la derecha de una manera desaforada y completamente falsa en la inmensa mayoría de los casos. Lo hemos visto ya en otro programa. En fin, la derecha replicaba: ruge la horda revolucionaria vencida por la CEDA en una pugna feroz. Los judas emboscados del separatismo, en criminal maridaje con los asesinos de octubre, quieren rasgar la unidad de España. Por el honor de nuestro ejército que nos libró del Octubre Rojo. Por el mantenimiento de la civilización cristiana, luchan de un lado los defensores de la religión, de la propiedad y de la familia, del otro los representantes de la impiedad, el marxismo y el amor libre, contra la revolución y sus cómplices, etc. Es decir, era una propaganda. Solo este tono hace anómalas y antidemocráticas las elecciones. Dice: la furia agitativa, pues, como dije, tomaba... O sea, era la insurrección de octubre del 34, organizada por el PSOE y la Esquerra Catalana y apoyada por casi todo el resto de la izquierda. Un año antes, como ya dijimos también, el pueblo había votado mayoritariamente a la derecha después del convulso bienio izquierdista. El primer bienio fue muy, muy convulso, ¿no?
Que fueron los años de más tranquilidad, ¿no? Cuando ganan las elecciones. Quitando la insurrección de octubre, sí, claro. y una serie de provocaciones previas, ¿no? Y de movimientos desestabilizadores, que los he puesto también, pero vamos, que suelen ser muy poco conocidos, pero son muy importantes, ¿no? Y ya digo, el PSOE concibió aquello como una guerra civil para imponer lo que llamaba la dictadura del proletariado, que era la dictadura del propio PSOE, como es natural, ¿no? Bien, todo esto está, insisto, claramente documentado. Hemos examinado aquí, he examinado también en el libro El derrumbe de la República, la validez de aquellas acusaciones de crímenes, torturas y asesinatos que hacían a las derechas en la represión de Asturias, ¿no? Todo esto, estas atrocidades son en gran parte falsas y en otra parte son muy exageradas, ¿no? Pero bueno, esto es una táctica permanente. Táctica muy de la izquierda para magnificar determinados hechos. Bueno, lo estamos viendo en la ley de memoria histórica, como hablan de todo eso, que también lo trato en los mitos del franquismo. En fin, pero el caso fueran falsas, vamos, eran falsas, ¿no? Pero en todo caso tuvieron una repercusión histórica porque levantaron entre las izquierdas y las derechas un rencor implacable, que ya antes existía, pero no tan crispado, ¿no? Asturias fue el eje de las agitaciones electorales. Gerald Brennan definió la insurrección de octubre como la primera batalla de la guerra civil, y eso fue exactamente. Curiosamente, Brennan fue el que señaló una evidencia, ¿no? Que ahora quieren negar una serie de historiadores y políticos, ¿no? Es otra norma, otro denominador común entre todos ellos, que luego muchos se contradicen. Todos piensan lo mismo, pero se contradicen a la hora de la exposición. Sí, muy a menudo. Es que lógico, cuando se parte de una falsificación, las contradicciones salen de uno rápido, por otro, ¿no? En fin, durante la campaña electoral del 36, Largo Caballero, que era el líder más fuerte de la izquierda, por cierto, llamó a la clase obrera a adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo. Palabras suyas. De Largo Caballero. De Largo Caballero. Y no reconocía una posible derrota electoral. Dice, si triunfan las derechas, tendremos que ir forzosamente a la guerra civil declarada. Llevamos dentro del corazón y del cerebro el propósito de hacerlo. Bueno, palabras de Largo Caballero. Hay que decir que este miembro del PSOE, a la sazón ministro de Trabajo, que fue luego... lo había sido, ¿no? Sí. Pero en aquel momento no era ministro. No. Estaba no en la oposición, sino fuera apoyando al gobierno, un gobierno que dependía totalmente de ellos, ¿no? Pero es que el propio Azaña rechazó, durante la campaña electoral, unas urnas si no salían ellos. Dice, si se vuelve a someter al país a una tutela aún más degradante que la monárquica, habrá que pensar en organizar de otro modo la democracia. Es decir, si la gente votaba a la derecha, habría que acabar de otra manera para que no puedan votar. Que por cierto es lo que intentaron a continuación, ¿no? Y Gil Robles, pues advertía contra la inhibición de la autoridad ante aquellas violencias, ¿no? Dice, quien desata vientos de arbitrariedad recoge tempestades de sangre. Y Calvo Sotelo también decía, desgraciadamente, una grandísima parte del pueblo español piensa en la fuerza para implantar el imperio de la barbarie. Para que la sociedad realice una defensa eficaz, necesita también apelar a la fuerza. Es decir, había ya no era, en estas condiciones unas elecciones no son democráticas. No lo pueden ser, ¿no? Y si alguien dice que lo son, es que entiende por la democracia una cosa que no puede ser. Pero si la campaña fue tremenda, el recuento de votos aún empeoró, porque los primeros datos eran favorables al Frente Popular. Y entonces, inmediatamente, las masas de izquierda salieron a las calles y atacaron las sedes de la derecha, exigieron liberar a los presos de octubre del 34 y reponer a los ediles suspendidos por la rebelión. Suspendidos porque se habían rebelado, claro. Y según el consternado Gil Robles, los gobernadores civiles manifestaban su parcialidad en muchas provincias y toleraban los desmanes y coacciones de las turbas, cuando no colaboraban descaradamente con ellas. Franco advirtió al general Pozas, jefe de la Guardia Civil, se están sacando de las elecciones unas consecuencias revolucionarias que no estaban implícitas en los resultados. En cambio, Pozas calificó aquellos disturbios de alegría republicana. En fin, Franco y Gil Robles pedían el estado de guerra para asegurar la normalidad, por lo que las izquierdas les han acusado de propiciar un golpe de Estado.
que no era eso lo que querían. Era simplemente asegurar con unas elecciones limpias, en definitiva, y sin violencias, ¿no? Sí, la izquierda es muy especialista en esto, claro. Ya lo vimos cuando los atentados de Atocha del 11M, sí. 11M. Claro, la culpa también fue del gobierno por no suspender esas elecciones, ¿no? Sí, claro. Dice, en realidad las elecciones mismas en tales condiciones eran prácticamente un golpe de Estado. Claro. Si las elecciones en medio de violencias callejeras, en que Portela pidió a Alcalá Zamora autorización para imponer los estados de alarma y de guerra. Declaró solo el de alarma, que continuó en los meses siguientes, como ya lo hemos mencionado. Y Azaña resume, es interesante esto. Dice, los gobernadores de Portela habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines. Eso en pleno proceso electoral, ¿eh? Y Alcalá Zamora, en sus memorias, que fueron robadas por el Frente Popular durante la guerra y recuperadas hace unos años, señala el día 24. Manuel Becerra, conocedor como último ministro de Justicia y Trabajo de los datos que debían escrutarse, calculó en un 50% las actas cuya adjudicación se ha variado bajo la acción combinada del miedo y la crisis. Dice, ante los asaltos a alcaldías, disturbios, incendios en las cárceles, Portela fue preso de pánico, entregó el poder al Frente Popular y dimitió. Una conducta ilegal porque faltaba una segunda vuelta electoral, que debía presidir él y no los supuestos vencedores de la primera vuelta. Y por lo demás, las votaciones reales nunca fueron publicadas, lo que vuelve a descalificar aquellas elecciones como democráticas, y por esta razón los historiadores han hecho estimaciones muy variopintas, discrepando hasta en 1 millón de votos. El Frente Popular había obtenido 3,8 millones, según Hugh Thomas, 4,8, según Rama y Beccarid, o 4,6, según Tussell, y las derechas 4 millones, según Jackson, Brennan, Beccarid o Rama, y 4,5 Tussell, o 4,5 según Tussell. En fin, las cifras de Tussell parecen las más rigurosas, pero tienen que ser revisadas porque en aquellas condiciones no claro, aparte que ya no significaban nada, ¿no? Bueno, además nunca se produjo esa segunda vuelta. Sí, se produjo. Se produjo, pero ya con las izquierdas en el poder haciendo lo que les daba la gana, claro. Bueno, quiero decir, no se produjeron con la presidencia de quien tenía que supervisar todo ese proceso. Sí, de estas cosas ya hemos hablado, pero conviene volver a decirlas porque son definitivas, ¿no? El 20 de febrero, ya en el poder, Azaña habló en plan aplacador, ¿no? El gobierno se dirige con palabras de paz. No conocemos más enemigos que los enemigos de la República y de España. Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben republicanos y no republicanos. Con lo cual la derecha estaba encantada. Estaba muy deprimida y asustada, pero respiró un poco, le pareció que estaba muy bien, ¿no? Y Gil Robles prometió una oposición serena, razonada y firme, sin obstrucciones estériles. Azaña mismo se jactaba, con ironía, de haberse convertido en ídolo de las derechas y disfrutaba con su pánico. Dice, tienen un miedo horrible. A Gil Robles, la pasionaria, le ha cubierto de insultos. No sabe dónde meterse del miedo que tiene. Explicaba en sus cartas a Rivas Cherif, a su cuñado. Y soltaba atrocidades, dice él, atrocidades a Alcalá Zamora y multiplicaba los desplantes a personajes como el presidente del Tribunal Supremo o el general Batet, que había vencido la insurrección del 34 en Barcelona. Y pronto disipó la ilusión conciliadora. El 1 de marzo declaraba que el programa del Frente Popular se realizará para que la República no salga nunca más de nuestras manos. Esto ya no era, ya no sonaba democrático. La pasionaria clamaba, vivimos en una situación revolucionaria, y exigía la ejecución de los que llamaba asesinos de octubre, quienes habían que habían sido ellos quienes habían saltado a la República en octubre, ¿no? En fin, el curso electoral siguió después de la segunda vuelta, porque las Cortes, que estaban dominadas ya por la izquierda, 263 diputados frente a 168 y un centro pequeño, emprendieron entre gritería y amenazas una arbitraria revisión de actas, despojando a la derecha de 37 escaños más. Es decir, una cosa completamente ilegal, ¿no? Totalmente, ¿no? Y el 7 de abril concluía el proceso electoral con la destitución del presidente de la República, Alcalá Zamora, a quien sustituiría poco después el propio Azaña, pasando Casares a la cabeza del gobierno. El pretexto para la destitución fue grotesco. El presidente podía disolver las Cortes 2 veces, de manera constitucional, pero si la segunda se juzgaba injustificada, sería depuesto. La segunda habría sido la anterior, la que había llevado al poder al Frente Popular, y ahora acusaba a Alcalá Zamora de haberla disuelto ilegítimamente, con lo que de hecho
legitimaba su propia victoria. Que era una cosa demencial. Uno lo lee, ve las cosas, las declaraciones y suena un poco a demencia todo. Es decir, eso aparte de que la primera disolución en 1933 había afectado a las Cortes Constituyentes y no estaba claro si debían computarse entre las dos a tratar. Azaña entonces había dicho que no debían computarse entre las dos a tratar, pero en 1936 dijo sí. O sea, es una cosa de arbitrariedad y de brutalidad que, claro, cuando estos historiadores dicen que aquello era la República y que era una República democrática y que las elecciones eran democráticas, están incurriendo los mismos, no solo falseando, están incurriendo en las mismas alucinaciones que había entonces, ¿no? Era una situación, verdaderamente uno lee lo que dicen unos y otros y es alucinante, ¿no? Y sí que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el día que la Segunda República... el 16 de febrero de 1936. El 16 de febrero de 1936. Unas elecciones no democráticas, fraudulentas en gran medida, y que dan lugar a un proceso revolucionario abierto. Y también podemos decir que el alzamiento del 17 y 18 de julio es una autodefensa. Básicamente es una autodefensa que derivó en guerra civil. Pues don Pío, muchísimas gracias, yo creo que ha quedado suficientemente claro. Recordar a nuestros oyentes que se metan en el blog citaconlahistoria.es, que vean cómo la manera de, además de encontrar ahí todos nuestros programas, la manera de que nos pueden ayudar. Don Pío, la próxima semana más y mejor, si es posible. Bueno, vamos a procurarlo. Bueno, mucha suerte. Recordar Los mitos del franquismo, a la venta en todas las librerías, y si no, lo piden, lo reclaman.